Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la lluvia, por toda esta bendición de estar nuevamente aquí. Me parecía que venía un gran huracán y bueno, pues nos ha traído lluvia, que es siempre una bendición. Quiero comenzar en esta mañana compartiendo este hermoso cántico, Eres mi protector, que Dios siempre está con nosotros, cuidando de sus hijos. Amén. Así que mi deseo en esta mañana es que usted se sienta alentado, usted se sienta bendecido por Dios. Vamos a escuchar esta alabanza. Eres mi protector. El hombre tiene que ser encarado con la muerte. Dios le bendiga a todos. Un saludo aquí. Tenemos conectado ya a Jesús, a Rebeca. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy transmitiendo desde la casa. Suspendimos el culto en la iglesia por las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues de todas maneras vamos a compartir el mensaje de Dios en esta mañana lluviosa, pero mañana del Señor, ¿verdad? Mañana que el Señor nos regala para escuchar su palabra, para nutrirnos de Él y para encontrar respuesta a muchas de las interrogantes que tenemos en medio de estos tiempos. Quiero compartir un pasaje que se encuentra en el Salmo 34 y es el que da título a este sermón, y dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos y te damos infinitas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu amparo, tu protección, por tu luz que ilumina nuestros pasos, Señor, porque siempre estás con nosotros, en las alegrías y en las tristezas, Señor. Te ruego, buen Padre, en esta hora que descienda tu Espíritu sobre tu siervo y que tu palabra llegue con eficacia a la mente y el corazón de cada uno de los oyentes, de cada uno de mis hermanos, que tú te glorifiques en ellos y que los bendigas con esta palabra tuya que sirva de aliento, de fuerza para el camino, Señor. Lo necesitamos, Padre, en este tiempo. Así que glorifícate y bendícenos, Señor. Bendícenos con tu palabra y que podamos llenarnos de ella para vivir por ella en medio de este mundo. Así en Jesucristo te ruego todas estas cosas, Padre bendito. Amén y amén. Dios le bendiga. Bien, este pasaje está inspirado en el Salmo 34. ¿Conoce usted cuál es la ciencia de la espeleología? Una palabrita rara. Como decía un profesor de Antiguo Testamento, una palabreja. La espeleología es la ciencia que estudia las cuevas subterráneas. La espeleología es la ciencia que estudia y explora e investiga todo lo que ocurre dentro de una cueva. Yo recuerdo que cuando era pequeño viajamos a Varadero, en Matanzas, allá en Cuba, y allí me llevaron a la cueva del Panadero. Y recuerdo que era tan pequeño que una de las cosas que hacían los guías, era una excursión que habíamos hecho, era apagar todas las luces. Cuando ya usted estaba dentro de la cueva, todos los que estábamos allí, estábamos dentro de la cueva, apagaron las luces. Y fue una sensación de miedo, porque no es el lugar habitual para
para vivir, para estar allí, menos cuando nos falta la luz. Todo era parte de la preparación y después nos fueron enseñando todas las maravillas que había dentro de esa cueva. También los campamentos de Jibara. A los jóvenes siempre nos encantaba salir de excursión y visitar las cuevas de Jibara. E incluso en una ocasión nos bañamos en uno de esos ríos que hay subterráneos. Había muchos murciélagos, habían pasadizos un poco peligrosos. La verdad que es difícil acostumbrarse a vivir en una cueva, ¿verdad? Cuando le estoy hablando de las cuevas, pensemos en que en la cueva no hay alimento, la cueva no hay luz, en la cueva no hay una serie de comodidades que tú y yo tenemos y que nos permiten vivir bien en nuestros hogares. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje del Salmo, tenemos que recordar una historia que ocurre en la vida del rey David. Se encuentra en 1 Samuel capítulos 21 y 22. Puede leerlo ahí con más calma en su casa. Y que algunos piensan que sí, que este salmo está inspirado precisamente en esa experiencia que tuvo en un momento muy difícil el rey David. Cuando el rey David se refugió en la cueva de Adulán, no era precisamente para buscar nuevas aventuras, no era para excursionar, no era para conocer los misterios de las cuevas. Él lo había hecho por una profunda necesidad. Había escapado del palacio real, había escapado de Saúl porque el rey Saúl quería asesinarle. Y pensemos en la vida de David, un hombre que era leal y que había despertado los celos del rey. David tuvo que escapar de allí, perder su empleo, su sueldo, su matrimonio y hasta la casa familiar de sus padres. Y ahí David se fue y se escapó y se refugió en una ciudad de los filisteos, que eran los principales enemigos, hasta que fue descubierto y todos se dieron cuenta que ese era el gran guerrero David. Y entonces él hizo una trama y se pasó por loco, según nos cuenta la escritura, incluso que babeaba y todo, y también tuvo que escapar de ahí y entonces esconderse en la cueva de Adulán, como bien nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 22 del 1 al 2. Pensemos en las necesidades que nosotros los seres humanos tenemos. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Porque yo creo que todas las personas, cuando venimos a la casa de Dios, cuando vamos al templo a adorarle, a buscar de Dios, a alabarle, venimos siempre por alguna necesidad. Bueno, pues en un tiempo en Cuba, las iglesias se convirtieron en centros de distribución en el tiempo del periodo especial, que parece que nunca va a acabar, pero había mucha escasez en ese tiempo. Y empezaron a llegar las famosas donaciones. Todos nos recordamos de las donaciones. La gente entonces iba por la necesidad de algo que le suministraban en la iglesia. Y qué bueno, porque la iglesia puede ser un instrumento de servicio y de acompañar al pueblo de Cuba en medio de sus necesidades materiales. Pero sabemos que el propósito fundamental es la necesidad del alma humana, la necesidad de Dios, ese hambre, esa sed que nos invita a buscar de Dios cuando carecemos de tantas cosas que necesitamos para vivir en paz, con alegría y esperanza en medio de este mundo. Todos llegamos a los caminos de Dios por alguna necesidad. Y a veces buscando un refugio. Recuerdo en una conversación con un señor que había visitado muchas iglesias a través del mundo y él decía, yo veo la iglesia como un refugio. Y de hecho lo es el refugio de esas almas sedientas, necesitadas de alguien que les dé provisión, que les dé auxilio, que los socorra, que los libera en tiempos difíciles, en momentos de crisis, que alegre sus corazones aún en situaciones difíciles. O sea, venimos a Dios porque tenemos necesidad de Él. Tenemos necesidad de Dios. No importa el tiempo que estés viviendo, no importa si es pandemia o no. En toda época y en todo tiempo vamos a buscar el refugio y la protección de Dios porque nos sentimos indefensos y a veces incapaces de resolver nuestros propios problemas, ya sea personales o ya sea en la familia o incluso en la sociedad o en el trabajo donde nos desarrollamos.
Ahora, qué difícil es en medio de los problemas de la vida, de las necesidades, cuando buscamos un refugio, como lo hizo David, que estaba escondido en la cueva de Adulán. Qué difícil es encontrar en medio de esa circunstancia tiempo para bendecir a Dios. Y el Salmo nos recuerda a eso. El Salmo 34 es un salmo muy bello, que debíamos aprendérnoslo de memoria y repetirlo y memorizarlo, porque llegan situaciones que generan en nosotros mucha necesidad y no encontramos respuesta. Y qué bueno tener este legado del rey David, que pasó por una experiencia humana, como la pasamos tú y yo. Siendo un rey, tuvo que escapar, tuvo que esconderse y estaba en peligro su vida. No era juego. Y a veces podemos decir, oh, David tenía miedo. No, estaba enfrentando a un rey y el rey quería matarlo. Y él huyó de su presencia y se escondió en esta cueva. Y escribió esto: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Qué difícil, ¿eh? ¿Será posible acaso que tú y yo podemos bendecir a Dios en todo tiempo cuando las cosas nos van a veces de mal en peor? Qué difícil, ¿verdad? Recuerdo, y es muy importante, el recuerdo de la fe. Recordar, decía la famosa frase, recordar es volver a vivir. Y recordar, en este caso, recordar las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es algo muy importante en el cristiano. Recordar cómo Dios ha intervenido, se ha manifestado, nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha bendecido en todo momento. Recordar todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha rescatado del hoyo profundo en que nos encontrábamos y nos ha traído de nuevo a la luz. Cómo Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado, como dice la palabra, a la luz de su Hijo, la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Recordar nos ayuda a superar esas emociones destructivas que a veces están en la vida del creyente y que todos necesitamos salir adelante. Todos estamos buscando a Dios por necesidad, ¿verdad? Pero necesitamos, sobre todas las cosas, regocijarnos en Él aún. Como decía el apóstol Pablo, da gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Regocijaos en el Señor siempre. Piense en esta mañana en cuántos motivos de gratitud usted tiene para dar a Dios, para bendecir a Dios. Cuántas cosas tiene que agradecerle. Decir, Señor, gracias porque hoy estoy vivo. Porque me desperté y estoy vivo, porque puedo respirar. Porque ayer fue un día difícil y mira, hoy pude despertar. Gracias, Señor. Hoy en la mañana yo me levanté dándole gracias a Dios por la vida. Por cosas que pasan. Son cosas que pasan. Y a veces peligra incluso nuestra vida. Por eso es muy importante recordar lo vivido y la manera en que Dios nos ha rescatado de momentos y de crisis muy profundas. Y regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Pablo estaba encarcelado y siempre, aún así, encontraba oportunidad para dar gracias a Dios y para animar a otros. Gracias a Dios, gracias Señor, porque aunque estoy en prisión, decía Pablo, tú me has traído hasta aquí y estoy en mis prisiones cumpliendo el propósito divino. Cuando David escribe este salmo, él siente un gran alivio. Escribir a veces es la catarsis de alguien que está sufriendo, es la expresión de los sentimientos que te liberan de tus miedos. Y los escritores son tremendos en esto. David era un gran escritor de salmos, un compositor de música. Era alguien que participaba, era un adorador. David era un adorador, lo podemos imaginar allí. Y eso es muy importante en la vida de un cristiano, que nosotros podamos bendecir a Dios, no solo cuando las cosas nos sonríen y nos vayan bien, sino en todo tiempo. Por eso el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás bendiciendo al Señor? En esta mañana estás dándole gracias, estás adorándole ahora en espíritu y en verdad.
está tu alabanza a flor de labio por todas las cosas buenas, porque Dios te ha salvado de la muerte eterna, de la condenación eterna. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque Él me ha librado, porque Él ha sido mi provisión cuando tenía necesidades y carencias, porque Él es mi salvación. Y eso es lo que David repite una y otra vez a través de su salmo. Esa experiencia gozosa de haber sido liberado y de haber sido bendecido por Dios, y que aún en tiempos difíciles Él encuentra fortaleza precisamente por recordar todo eso que Dios ha hecho. O sea, la experiencia de salvación llena nuestra boca de palabras de alabanza. Voy a repetir, y repite eso ahí en tu casa conmigo. La experiencia de salvación llena nuestra boca de palabras de alabanza. Si nos sentimos salvados por Jesucristo, perdonados en la cruz, liberados del pecado, liberados de nuestra condición pecaminosa, si nos sentimos que Dios incluso nos ha librado de accidentes, de enfermedades como la estamos viviendo ahora, en nuestra boca lo que debe haber es una alabanza continua que bendiga, que alabe, que glorifique, que honre a Dios. No debe haber quejas, no debe haber complaint, como dicen en inglés. Tiene que haber una alabanza continua en nuestra boca. Pensemos cómo es que Dios ha cuidado de mí, de mi familia. Cómo es que Dios protege a sus hijos e hijas, ¿verdad? Pensemos en esas cosas. Pensemos en la provisión de su Hijo Jesucristo para que seamos salvos por su muerte en la cruz. Pensemos también en la provisión del Espíritu Santo para que no estemos solos. Como dice la palabra, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Es una promesa muy importante. Recordemos las palabras de Jesús. Además que recordemos lo que Dios ha hecho, recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos cuando ya Él tenía que partir al Padre. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Les enviaré el Consolador, el Espíritu que los guiará a verdad, el Espíritu que los consolará. Estaré con vosotros todos los días de la vida, hasta el fin del mundo, hasta el último minuto de tu existencia. Dios ha provisto el Espíritu Santo para que te acompañe, para que te recuerde las cosas que has olvidado que Dios ha hecho en tu vida, para que te guíe en el presente, para que te dé ánimo y mucha fuerza y sigas adelante enfrentando cualquier situación de la vida. Recordar es muy importante. No olvides eso. Recordar las cosas que Dios ha hecho. Recordar las provisiones de Dios. Porque siempre que hay necesidad de un hijo de Dios, el Padre que nos ama, más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos amar a nuestros hijos, siempre tiene lista algo, una provisión para ti, para saciar tu necesidad. Y es importante también que cuando nosotros reconozcamos eso, lo hagamos con gozo, con alegría, ¿verdad? Y que esa alegría sea contagiosa. O sea que yo me siento salvado y liberado de mis temores, como dice el salmista, y eso lo voy a compartir con mucho gozo, con la alegría que me emana de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo lo voy a compartir, lo voy a contagiar. Ese va a ser mi estilo de vida, donde quiera que yo vaya, y era lo que hizo David, porque cuando él estaba allí en la cueva, Dios envió a 400 hombres, fíjense bien, que serían sus seguidores, y allí Dios lo inspiró para dar estas palabras de aliento a sus seguidores. Dios le dio estas palabras de aliento, una alegría contagiosa. David sabía que si él contaba lo que Dios había hecho y lo hacía con gozo, lo oirían los mansos y se alegrarían. Esos 400 hombres estaban allí frente a él en una cueva para unirse a su causa liberadora. Eran los mansos los que habían sido privados de tierras, de trabajos, de recursos, de familia en el reinado de Saúl. Era la gente aquella que el reinado no le había dado, el reinado de Saúl no le había dado oportunidades. Eran los afligidos, los endeudados, los amargados, los que carecían de las oportunidades para salir adelante.
Ellos tenían esa profunda necesidad de Dios. Como dice Mateo también, las palabras de Jesús, los pobres en espíritu. Y esa necesidad los llevaba a clamar a Dios, y a pedirle que los liberara. Como dice la palabra en el Salmo 72:12, Él librará al menesteroso que clamare. Es muy importante clamar a Dios en todo tiempo. Orar a Dios, clama. Es un clamor, es una oración apasionada pidiendo a Dios que supla tu necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad, si es espiritual, si es material, pero yo sí sé que tengo un Dios provisor, un Dios que satisface mis necesidades en medio de los momentos más difíciles de mi vida. Y en ese Dios yo confío plenamente, en ese Padre que me ama y que siempre va a tener previsto para mí 1.000.000 de bendiciones. Entonces, clamemos a Él. Cuando te sientas un poco perdido, cuando veas peligrar cosas importantes de tu vida, incluso cuando te veas amenazado por algo o alguien, clama a Dios. Clama a Dios y Él te responderá. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y profundas que tú aún ni siquiera conoces. Dios tiene una reserva inmensa de bendiciones para tu vida. Dios tiene las bodegas de los cielos llenas, prestas a abrir sus ventanas para derramar bendición sobre tu vida. ¿Qué estás esperando? Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Ahora, Dios como un padre, imagínense ustedes que ustedes como padres no sepan las necesidades de un hijo. Sabemos cuando le hace falta comida y salimos a buscarla. Sabemos que le hacen falta un par de zapatos y salimos a comprarlo. Nosotros como padres humanos y terrenales sabemos las necesidades de nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Cuanto más, como dice la palabra de Dios. Si sabemos que si tu hijo te pide pan, usted no le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, usted no le va a dar una serpiente. Como Padre terrenal, no lo va a hacer nunca. Cuánto más, dice la palabra de Dios, cuánto más dará nuestro Padre Celestial a sus hijos. Clama a Él, búscale compasión, confía plenamente en su grandeza y en su poder para tu vida. El Padre proveerá todo aquello que necesiten sus hijos. Pero también hay condiciones que nosotros debemos cumplir. Busca, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Amén. Filipenses 4:19. Dice Pablo que Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay muchos problemas hoy en día en medio de esta situación con la provisión diaria, con pagar los biles. Tenemos necesidad porque hay muchos desempleados. Y me estaba contando una hermana del trabajo que decía que ella tiene un amigo que estaba trabajando por $16 la hora. Y como ahora todo el mundo está desempleado, los salarios bajaron. Eso es un problema, lo sabemos, porque hay que pagar biles, hay que pagar un montón de cuentas. Pero no olvidemos esto, Dios nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Nos ha sacado de los lugares más profundos, del pozo cenagoso. Nos ha liberado de nuestros miedos. Nos ha llevado a la presencia de Dios para que disfrutemos de esa presencia y nos fortalezcamos en Él. No olvidemos eso. Nos invita a orar en todo momento y a darle gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Ya Él sabrá. Y como Él nos ama tanto, Él ya tiene previsto algo para tu vida. Dios tiene una provisión, una bendición, pero tienes que buscarle primeramente a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Frente a estas necesidades, ya sean materiales o espirituales, porque la vida es un todo, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer? ¿Cuáles son
los hábitos que debemos cultivar en nuestra vida. Por supuesto, la oración, la lectura de la palabra, buscar a Dios intensamente. Clama a mí, clama, búscale, búscale. Búscale porque cuando buscamos encontramos, cuando llamamos se nos responde, cuando tocamos a la puerta se nos abre y Dios nos bendice. Buscar a Dios intensamente. Comprometerse. Esta es una palabra rara en estos tiempos. La gente no quiere compromiso. Los jóvenes no quieren compromiso, ni en el matrimonio, ni en el trabajo. Los compromisos, la gente quiere vivir su vida sin compromiso. ¿Cómo vamos a ser cristianos sin tener un compromiso con la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. ¿Cómo puedo yo llamarme cristiano si no me siento comprometido a la causa de Dios? Si no estoy entregado a lo que Él quiere hacer en mi vida y en la vida del pueblo de Dios. Tiene que haber un compromiso. Un compromiso como consecuencia de ese amor redentor de Dios, de ese amor provisor de Dios, de ese amor liberador que te ha traído hasta Jesucristo y que te hace vivir una vida plena, abundante, llena de gozo y de esperanza. Comprometernos con su voluntad. No compromisos de hombres, sino comprometernos con su voluntad. Estamos comprometidos con Dios. Y eso es lo que nos debe mover en nuestras vidas y en nuestro andar cristiano. Tomar decisiones. ¿Cuán importantes son las decisiones, mis queridos hermanos? Las decisiones son las que determinan tu vida, tu presente y tu futuro. Y las decisiones no solo nos afectan a nosotros, muchas veces afectan a las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, siempre sucede así. De una u otra manera, directa o indirectamente, las decisiones que tú tomes en tu vida van a ser para bien o para mal. Así que es muy importante discernir cuáles son las decisiones que están bajo la voluntad de Dios, que agradan a Dios. No todas las cosas que nos ofrecen este mundo son agradables a Dios. Por eso en la carta nos dice que no os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados en vuestra manera de pensar, para que conozcáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque es muy importante que nuestras decisiones en los asuntos prácticos de la vida cotidiana, reflejen ese compromiso con Dios y reflejen que estamos obrando no conforme a nuestros propios intereses, sino a la voluntad divina. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, dice el salmista David, ¿verdad? Apártate del mal. Hoy en día la gente no sabe ni qué es bueno ni qué es malo. Hay un relativismo muy grande y por eso las consecuencias del pecado traen muerte espiritual, traen mucho daño a la familia, no traen siempre bendición. Por eso es muy importante apartarse del mal, hacer el bien, porque no basta con que nosotros nos apartemos del mal si no hacemos el bien. Porque omitir el bien que Dios quiere hacia nuestro prójimo es una manera también de pecar. Eso lo sabemos. Busca la paz y síguela. O sea, no estamos para contender de opiniones. Vamos a buscar la paz en amor bajo la voluntad de Dios. Tener paciencia es una de la madre de las virtudes y es un fruto del Espíritu. La paciencia, ¿verdad? Hasta que Dios trate definitivamente con las personas que han sido injustas, con los rebeldes, con los que han rechazado la gracia de Dios. Ya eso es cosa de Dios. Acuérdense la parábola del trigo y la cizaña que crecían juntos. Y los obreros rápidamente, apresurados, querían cortar la cizaña. Pero no se daban cuenta que como habían crecido tan juntas, al cortar las cizañas, estaban matando también el buen trigo. Llegará un tiempo en que Dios juzgará a los vivos y los muertos. Llegará ese tiempo. Eso es tarea de Dios, no nos toca a nosotros. En que Él juzgará definitivamente a quienes aquellos le van a pertenecer y van a vivir eternamente y quienes no. En el caso de David, era el rey Saúl y sus consejeros. Esa gente le estaba haciendo mucho daño al rey. Lo estaba tratando de matar a David. Y sin embargo David, en vez de ponerse a juzgar y a condenar al rey Saúl,
David no hizo eso. En vez de buscar venganza, ojo por ojo y diente, David no hizo eso. David animaba a sus hombres a respetarle. Y dice la palabra de Dios que la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y matará al malo la maldad. Porque la maldad, ¿a quién es el que daña? No es Dios el que condena al ser humano. Nosotros mismos, cuando hacemos lo malo, nos estamos condenando en vida. Nos estamos alejando de la presencia de Dios. Nos estamos alejando de las relaciones con nuestra familia, con nuestro prójimo. Y eso es como cavar tu propia tumba. O sea, la maldad nos condena a nosotros mismos. No es Dios. Son las actitudes y las decisiones erróneas, alejadas de la voluntad de Dios, las que nos van a condenar. Y por las cuales vamos a ser juzgados. Por eso es muy importante que nosotros, aunque a veces hayan sido injustos con nosotros y hayan hablado toda cosa mala sobre nosotros no buscar el ojo por ojo y el diente por diente, no buscar la venganza, no buscar el mal, siempre tratar de educar en el bien que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? El Salmo, además de ser un salmo que nos invita a la confianza, a la adoración a Dios, a la alabanza a Dios, es también una enseñanza práctica para nuestras vidas, para las decisiones que tomamos, para las relaciones que construimos, ya sea en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo o en la iglesia. Es una enseñanza muy valiosa. Hay que dejar las cosas en las manos del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos las cosas en las manos de Dios y Él obrará conforme a su sabiduría y a su prudencia, que no es la nuestra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros. Hay una separación a veces entre el propósito elevado de Dios y lo que nosotros como seres humanos imperfectos y finitos podemos entender en un momento determinado qué es lo correcto que se debía hacer y cómo juzgar las actitudes y las acciones incorrectas de los demás. Eso le toca a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 75, Dios, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Cuando Dios lo entienda, en el tiempo de Dios, Él va a establecer todas esas cosas, ¿verdad? O sea que este mensaje del Salmo 34 es para todas las épocas, para todas las temporadas, no solo para ahora, para el coronavirus. En todo momento nosotros tenemos necesidad de algo. Y siempre vamos a elevar nuestras oraciones por esas necesidades, las súplicas. Y vamos a orar y a clamar a Dios, eso es muy importante. Pero junto con el clamor viene la provisión, viene la respuesta, viene la bendición de Dios para aquellos que lo aman, para aquellos que confían plenamente en Él, para aquellos que lo buscan con intensidad, con pasión en sus corazones, para aquellos que perseveran. Perseverar en el Señor en los tiempos que vivimos es muy importante. Y perseverar, no por perseverar, sino perseverar en los caminos de Dios, sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha. Tenemos un camino recto por el cual andar que se nos ha ofrecido en Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entre por ese camino de Dios, alábele, búsquele en medio de sus necesidades, levanta ese clamor en el Espíritu Santo, no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, y Dios va a suplir con creces si sigues buscando confiado. En su tiempo, cuando Él entienda que sea necesario darte lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Si es paz, Dios te va a dar paz. Si es alegría, Dios te va a dar la alegría. Si es amor lo que necesitas para perdonar a otros, Dios te va a dar el amor suficiente. La necesidad que tengas. Si es un empleo, Dios te va a dar un empleo. Si es pan, Dios te va a dar pan. Porque Dios siempre suple la necesidad de sus hijos. Porque Dios siempre está a nuestro lado. Y debemos confiar en su palabra porque lo ha hecho así durante toda nuestra vida. Lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando no tenían alimentos en el desierto, Dios estaba allí. Y ante el clamor y a veces las quejas del pueblo, Dios dio el maná del cielo.
para que no murieran allí de hambre en el desierto. Y así siempre ha sido Dios en la historia humana, en tu vida, en la mía, en la vida de todos los que hemos confiado en Él. Dios es un Dios provisor. Dios nunca nos va a abandonar. Así que busquemos confiadamente en Él toda provisión que viene de lo alto, y nuestras vidas serán saciadas y saciadas en gran manera. De manera que cuando nosotros salgamos por ahí a contar las maravillas de Dios, todo el mundo se quede asombrado de la alegría, del gozo que hay en nuestros corazones, porque Dios nos ha redimido, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha liberado de nuestros temores, porque podemos vivir confiados de que si lo tenemos a Él, nada en este mundo nos faltará en la vida. Amén. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuanto en Él confía. Que Dios te bendiga en esta mañana. Acuérdate que cuando tengas la mayor necesidad es el tiempo de buscar más a Dios, de insistirle, de clamar a Él, porque Él tiene preparado para ti muchas bendiciones. Y Él en su tiempo y bajo su voluntad hará llover de las ventanas de los cielos bendiciones que sobreabunden. Acuérdate del profeta: clama a mí y yo te responderé y te haré ver grandes cosas maravillosas que tú aún no conoces. Dios te va a bendecir si le clamas con fe, si confías plenamente en Él y si recuerdas siempre todas las maravillas que ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por la provisión diaria, por el nuevo día que nos ofreciste, por la lluvia, por el aire que respiramos, por mis hermanos que están hoy aquí escuchando tu palabra, por su familia, Señor, por todos los que has preservado con vida en medio de esta situación, por los que están en los hospitales, por los médicos, Señor. Te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por todo, te doy gracias por los fracasos, por las experiencias dolorosas. Te doy gracias, Señor, también por las circunstancias difíciles. Te doy gracias por todas las cosas que han pasado en mi vida. Oh Padre, porque reconozco que todas ellas forjan en mí un carácter parecido a ti, Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la vida, que es un regalo tuyo y que es un tiempo tan corto aquí. Que esa vida nosotros podamos vivirla con alegría, con gozo. Que esa alegría nuestra, producto de que tú nos has salvado y nos has redimido en Jesucristo, sea contagiosa. Anime a otro, levante al caído, dé fuerzas al débil y sea de bendición y de testimonio y honra tuya en medio de este mundo. Así en el Señor Jesucristo oramos y te damos gracias, pidiendo que bendigas a todos mis hermanos, ahora y siempre. Amén, amén. Que Dios les bendiga y que tengan otro día sin coronavirus. Que Dios les bendiga, hermano.